Hola, yo soy Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hoy vamos a hablar sobre este documento que se llama Aprendizaje de la representación multivista. Realmente de lo que se trata es sobre descubrir la verdad. Vamos a entrar de forma quizá introductoria, quizá un poco avanzada hacia cómo reconciliar distintas fuentes de información. Eso es lo que quiere decir multivista. Es como cuando tomamos fotos de una misma persona desde diferentes ángulos y cada foto nos aporta un poco de información. Y se trata de cómo vamos a reconstruir esa persona. Pero puede ser que haya ciertos casos en donde la información sea contradictoria. Esto puede ser porque existe ruido, por ejemplo, que haya sido eh, en entornos borrosos la fotografía, o que haya sido en distintos momentos, mientras tenía diferentes expresiones la persona, o, o simplemente que la información, como es incompleta, por ejemplo, cuando consideramos más información, no solo visual, sino también auditiva, podamos hacer ciertas suposiciones que resulten incorrectas. Lo vamos a ir viendo y esa es la primera parte. ¿Cómo vamos a ir integrando esta información que es multivista? Y la segunda parte habla sobre el aprendizaje de representación. Este sí es un concepto un poquito menos intuitivo, pero creo que es lo que hace verdaderamente especial este tema. El aprendizaje, el aprendizaje de una representación es lo que nos permite integrar diferentes perspectivas. Por ejemplo, quizá el ejemplo de las diferentes imágenes no sea el ideal. Vamos a tratar de pensar en un ejemplo en donde estamos leyendo los labios de una persona, por ejemplo, en video y estamos escuchando el audio y queremos transcribir la información. Entonces tenemos esas dos fuentes distintas de información. Lo que queremos es, primero, por supuesto que nada, coincidir, que las dos formas estén alineadas dentro del tiempo, pero segundo, que sean complementarias. Y si, por ejemplo, en algún momento tenemos una duda si la palabra fue una T o empezó con una T o empezó tal vez con una D, tengamos la posibilidad de integrar ambas fuentes de información para tomar una decisión. A veces favoreceremos la información que tenemos en el video y otras veces favoreceremos la información que tenemos en el audio. Pero como son dos formatos muy diferentes, el primero está en formato, por supuesto, de audio, que es amplitudes de sonido, hertz, frecuencias, y el segundo está en formato visual, de píxeles, de imágenes concatenadas. Eso nos deja que no podemos comparar la información de ambos métodos dentro de la misma perspectiva. Y lo que queremos aquí es tener una representación de ambas en donde lo que nos vaya a permitir es poder compararlos. Por ejemplo, podríamos decir, un pequeño ejemplo, ¿qué tanto el audio se acerca a la letra D o a la letra T? Y lo mismo para el video. Y de esa forma favorecer a aquel que esté más cerca de alguna letra en especial. Espero hayas seguido el ejemplo. Voy a ir dando un par de mejores ejemplos. Aquí abajo vamos a tener algunas de las aplicaciones. Ahorita voy a
dejar voy a empezar a compartir pantalla completa y aparecer en un recuadro para que puedas ir siguiendo el documento conmigo. Em, Solo quiero hacer un par de comentarios antes de adentrarnos en el documento. El, el primero, y lo continuaré enfatizando, pero espero que veas la importancia de lo que estamos haciendo. Estamos, primero, integrando fuentes distintas de información y segundo, estamos revelando la verdad. Estamos tratando, intentando de resolver contradicciones. Y por supuesto, esto lo vemos en un tema muy abstracto, como puede ser la inteligencia artificial. Incluso nos encontraremos con las palabras de estadística, de matemáticas, pero realmente las aplicaciones son valiosísimas. Primero en nuestra propia vida diaria, finalmente esto es inteligencia artificial. Quiere decir que podemos aprender de las computadoras para tomar mejores decisiones, para lidiar mejor con la información, para saber cómo resolver conflictos o contradicciones, para saber qué información buscar y cuál preferir, pero también aplicaciones muy importantes a nivel social, empezando quizá dentro de derecho, en donde tenemos que reconciliar distintos testimonios, distintas evidencias, cada una ofreciendo un punto de vista específico. Y lo mismo ocurre en medicina, en donde después de distintas pruebas, después de distintas opiniones de expertos, después de cierta historial médico, llega el momento de hacer un diagnóstico y, y resolver estos problemas, resolver las contradicciones, revelar la verdad, salva vidas. Ese es el mundo, o esa es la visión que me gustaría compartir contigo para invitarte a, a hacer un esfuerzo, a preguntar, a sentir curiosidad, a tratar de entender, y a aplicar y a poner en práctica lo que hoy vamos a ver. Reitero, mi nombre es Santiago. Mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español y tu like, tu suscripción, tus comentarios apoyan mucho al canal. Y sin más, comparto pantalla y comenzamos. Muy bien, pues aquí tenemos el documento. Eh, Aquí estoy yo en Mirror, en reversa. Eh, y bueno, eh, pues ¿de qué se trata hoy? Quizá la última palabra que me faltaría por explicar es la palabra a survey. Survey es como una exploración. Un survey es como una oportunidad para, mm, pues para, déjenme ver si puedo, como para encontrar distintas formas de, en este caso, integrar las vistas. Survey en particular es una encuesta. Y lo que nos da la encuesta a entender es que vamos a evaluar las distintas formas y es una forma de aprender cuáles opciones tenemos para representar las distintas perspectivas. Esto que ves es un documento científico. Eh, la gran mayoría de los documentos científicos buscan poner una hipótesis a prueba, diseñar un experimento para poner una hipótesis. Este es un documento un poquito más sencillo, en el sentido de que no están buscando probar una verdad, sino que buscan compilar y resumir una gran fuente de conocimiento. Muchas veces estudiantes durante inicios de doctorado es algo
son las personas que hacen este tipo de documentos antes de seleccionar un tema para el cual sumergirse. Y bueno, estamos iniciando la segunda temporada de la Escuela de Inteligencia Artificial y por eso doy un poquito este contexto adicional. Lo que nos van a presentar hoy es que nos van a presentar distintas técnicas para hacer este aprendizaje de representación. Y en particular lo van a ir dividiendo dentro de dos formas. Van a ir dividiendo lo que es el aprendizaje, eh, la alineación y la fusión. Eh, son, son diferentes formas epistemológicas, diferentes formas de pensar en cómo lidiar con fuentes con diferentes perspectivas. La idea central de cada una de estas dos técnicas es relativamente sencilla. A la izquierda, lo que vemos es un proceso de alineación, en donde lo que buscamos un poquito se trata de, vamos a tener, por ejemplo, distintas perspectivas. Imaginemos que tenemos de distintas personas una foto de frente y una foto de perfil. Y lo que queremos es buscar estas representaciones que nos ayuden a distinguir cuál foto de frente, estos serían las naranjas, y cuál foto de perfil serían los círculos azules, a la izquierda, arriba, derecha, a la izquierda, arriba, izquierda, eh, a la arriba, izquierda, la parte superior izquierda. Entonces, ¿cuál foto de frente pertenece a una foto de perfil de la misma persona? Y la teoría un poquito de esto es que si logramos identificar cuáles fotos pertenecen a las mismas personas, a la misma persona, esto nos puede ayudar a hacer ciertas tareas subsecuentes. ¿No? En el caso, por ejemplo, de reconocimiento facial, en el caso, bueno, podríamos imaginar distintas aplicaciones en que nos pueda servir el identificar cuáles son las personas. En el segundo caso, lo que vamos a tener es fusión. Aquí en este segundo caso, no necesariamente buscamos el proceso de alineación, sino que buscamos una representación nueva que integre las dos fuentes de información. En este caso, no solamente queremos identificar a la persona, sino que también nos gustaría, por ejemplo, reconstruir toda el rostro, quizá en este caso. Ese podría ser un segundo ejemplo de lo que es la representación multivista, fusión. Y la idea central aquí tiene que ver con la información compartida. En particular, vamos a tener que cada perspectiva nos ofrece distinta información. Va a haber un poco de información que sea compartida entre dos vistas. Por ejemplo, el color de piel podría ser compartida entre ambas vistas, el color de cabello, incluso parte de la forma de la nariz, el color de los ojos, quizá también, las cejas, por supuesto. Esa información sería compartida, pero habría información que sería complementaria. Esto quiere decir que está en una vista y no está en otra vista, en la segunda vista. Y conforme vamos buscando este proceso, lo que vamos a ir encontrando es cómo maximizar, cómo integrar la información complementaria. Claro que va a empezar a ser difícil porque va a haber ocasiones que esta información complementaria se vuelva contradictoria. Por ejemplo, puede ser que la nariz aparente cierta forma de frente y aparente cierta otra forma de perfil. Lo mismo con los labios, con la barbilla, la quijada. Y es ahí en donde tenemos que tomar decisiones difíciles. Hoy nos vamos a centrar, porque reitero, si bien voy a intentar de que sea un tema sencillo, introductorio, práctico, este es un tema ligeramente avanzado y voy a intentar enfocarme en el proceso de alineación
porque cuando empezamos a entrar en el proceso de fusión, que vamos a ver en la segunda parte de este video, vamos a tomar algunas ideas que aprendamos en el proceso de alineación para aplicarlas a cómo resolver estas contradicciones. Por lo pronto, solamente nos vamos a encontrar, a, a, a enfocar en distinguir la verdad en base a la información compartida. Por ahora todavía no vamos a entrar en ese segundo paso de cómo resolver las contradicciones e integrar información nueva. Y ese es el plan que nos proponen y nos dan 3 ejemplos de aplicaciones. El primero nos dicen obtener información dentro de diferentes medios. Digamos que tenemos un buscador tipo Google, tipo Google, y quisiéramos no solamente encontrar páginas web, sino que también queremos incluir videos, queremos incluir imágenes, queremos incluso hasta podcast, audios, y lo que se trata es de encontrar una representación que al momento de hacer la pregunta obtengamos la información. Y creo que desde aquí puedes ver el tema de por qué el proceso de alineación resulta útil. Aquí incluso no necesariamente sería relevante la parte de, de complementariedad de la información. Aquí lo que queremos es encontrar una representación que nos diga que un audio y un video, si están hablando de lo mismo, son iguales. Y de esa forma poder ofrecer tanto el video como el audio. Y en cambio, si la pregunta es ligeramente más similar a la información del audio, podamos tener esta representación única que nos beneficie, que nos favorezca el audio. La segunda tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, es decir, lenguaje humano, y en particular lo que buscan hacer es un proceso de traducción. Este documento es de 2018. Quiere decir que muchas de las técnicas, sobre todo las que tienen que ver con aprendizaje profundo y también algunas de las aplicaciones, ya hemos descubierto métodos más avanzados para realizarlo, especialmente, como menciono, el aprendizaje profundo. Y este es un excelente ejemplo de un problema que ya resolvimos. El proceso de obtener información en distintas modalidades es uno con el que seguimos batallando y seguimos mejorando, quizá porque no hay una respuesta cierta en sí. Solo existen diferentes preferencias para distintas aplicaciones. No es lo mismo buscar en todo el Internet que, por ejemplo, hacer una búsqueda dentro de tu teléfono para buscar cierto archivo conteniendo cierta información o dentro de un correo y ciertas carpetas, etcétera. Entonces, ese es un proceso, es un tema que sigue avanzando mucho, mientras que este es un tema que prácticamente ya tenemos al 90-95% resuelto. Durante el proceso te explicaré cómo ha sido este aprendizaje profundo, en particular para el procesamiento del lenguaje, pero una de las ventajas de este documento, a pesar de que ya tiene algunos años y es del 2018, una de las ventajas es que nos permite enfocarnos en métodos que son computacionalmente menos intensivos. Esto quiere decir que cuando usamos aprendizaje profundo, lo que ocurre es que tenemos que adquirir una gran cantidad de datos y además utilizar muchas computadoras, muchos servidores distintos, muchos clústeres que nos permitan aprender, entrenar estos modelos. Si bien eso funciona para ciertas aplicaciones donde tenemos una gran cantidad de información como procesamiento del lenguaje natural, va a haber otras aplicaciones como por ejemplo en buscar información donde sobre todo no tengamos una verdad absoluta, donde no sepamos cuál es la respuesta, cuál es la información precisa que nos va a permitir encontrar esa información.
Y por último, vamos a ver, y no hoy, esto quizás si es que hay tercera parte, seguramente va a ser de una tercera parte, el proceso de análisis de video. Y la parte que digo que es posible porque en particular las aplicaciones como ya hemos hecho es muy diferente. Las técnicas las que nos vamos a enfocar hoy prácticamente no han cambiado, no han mejorado de 2018 para acá, pero en las aplicaciones sí tenemos grande progreso. Entonces, la parte de videoanálisis es un problema que apenas se está resolviendo. Si yo dijera que llevamos 90% en traducción, diría que tenemos 50% de progreso en buscar información multimodal, así se llama cuando modalidades, cuando una información está en audio, otra en video, otra en imagen y otra en texto, y creería que vamos en 10 o 20% en temas de video. Y nuevamente, parte del problema es la inmensa cantidad de cómputo que se requiere para analizar video. Somos buenos para analizar imágenes ya, pero cuando incorporamos el video se vuelve más difícil. Y podrás imaginar muchas otras aplicaciones relacionadas a este problema. Me encantaría escucharte, quizá aplicaciones un poquito más prácticas, más industriales, más en tema de negocios. Eh, por ejemplo, temas de ventas, temas de contratación, de recursos humanos, temas de ingeniería, de desarrollo de software, de manejo de proyectos, en fin, un sinfín de aplicaciones. Eh, pues voy a hablar a grandes rasgos de algunas de las ideas importantes que vamos a tener aquí. Em, una de las primeras ideas que me gustaría eh, explicar, y reitero, voy a tratar de que este tema sea un poquito introductorio, es lo que le vamos a llamar features o características. Lo que esto quiere decir es que vamos a aprender una representación. Vamos a aprender una representación de las características. Eh, Cuando nosotros empezamos a pensar en cómo describir un objeto, empezamos haciendo un proceso discriminativo, en donde tengamos que crear un balance. Por un lado, queremos balancear la cantidad de información que queremos otorgar. Y segundo, queremos diferenciarlo del resto de los elementos. Eh, por ejemplo, si estamos hablando del cielo, queremos describir cómo se encuentra el cielo y decimos que es azul, tal vez no estemos aportando mucha información. Pero si estamos hablando de un pescado que es azul, un pez que es azul, tenemos una idea muy clara de lo que es el pez. En ese sentido, estamos diferenciando la información porque estamos encontrando una característica que tiene mucha variabilidad y que nos permite describir el objeto o el elemento. Quizá una mejor descripción para el cielo, si nada más podemos seleccionar una palabra, sería nublado, si hay nubes, despejado, eh, para darnos lloviendo, para darnos una idea de de cómo se encuentra el cielo, porque por lo general el cielo es azul. Implícitamente algunos dirán está despejado y es válido. Eh, y esto es lo que se trata, este es el primer paso de aprender la representación. Y, y en lo personal es uno de los temas por los cuales me llama más la atención eh, el, el aprendizaje representativo. Porque el cómo definimos los objetos resulta no una tarea sencilla.
Y conforme más sigamos avanzando, encontraremos que algunas características tienen mayor valor predictivo para ciertas tareas y otras características o no tienen valor predictivo o es para otras tareas. Y estas representaciones lo vamos a empezar a utilizar primero numéricamente y segundo gráficamente para ir regresando a estos dos diferentes formas de percibir el mundo. Por un lado, de forma eh, por alineación y por otro lado, de forma de fusión. Entonces, ese es un concepto, el primer concepto importante. Eh, Conforme el segundo concepto que nos centra el documento, y estoy un poquito en la parte, y lástima que no me pueda salir de la pantalla, pero en la parte todavía estoy en el primer párrafo, la mitad del primer párrafo en la izquierda, nos habla de las distintas modalidades, que explicaba ya un poquito, y después nos empieza a mencionar ese tema de información complementaria, en donde nos vamos a ir, en donde ya también explicaba un poquito la teoría de eso. Nos vamos poco a poco a encontrar con el primer concepto importante. Aquí nos va a decir un análisis canónico de correlación. Esta va a ser la primera forma en cómo vamos a lograr resolver la contradicción o al menos medir la cantidad de información que vamos a tener en cada una de las vistas. Lo que quiere decir un poquito aquí es que vamos a tener, eh, vamos a medir, esto lo que nos va a decir es, vamos a medir primero, ¿qué tanta información compartida tenemos entre distintas vistas? Y segundo, ¿qué tanta información contradictoria potencialmente tenemos? Esa segunda pregunta, como me explicaba, es un poquitito más difícil y el día de hoy todavía no voy a entrar en detalle. Cuando seleccionaba este tema para empezar esta segunda temporada, una de las preguntas que me surgía era cómo podemos representar las distintas vistas. Lo que hoy nos vamos a estar enfocando es que queremos representar los elementos. Recuerden que tenemos la posibilidad de describir un audio. Eso es lo que hace el lenguaje, incluso es la belleza del lenguaje. Lo que hace el lenguaje es que puede describir una gran cantidad de fenómenos utilizando un lenguaje común. Podemos describir tanto una imagen como una idea, como una emoción, como una acción, como un sinfín como un sonido, como un olor, como el tacto de algo, como el gusto de algo. El lenguaje justamente lo que es que está creando esta representación común. Es algo no tan diferente de lo que buscamos el día de hoy. Quizá la única diferencia es que vamos a buscar una representación numérica, porque las computadoras, a diferencia de nosotros, no pueden entender el lenguaje que es primariamente simbólico. Esto quiere decir que asignamos símbolos a ciertos significados para referirnos a ellos y para combinarlos, eh, para integrarlos, para concatenarlos. Como no puede hacer eso la inteligencia artificial, lo que vamos a buscar es un proceso de correlación canónica en donde empecemos a medir a nivel individual qué tanto ciertas palabras coinciden con otras o qué tanto ciertos elementos tienen un significado común. Por ejemplo, si estamos en el proceso de traducción y simplemente nos estamos enfocando en las letras, lo que quisiéramos decir es qué idiomas, es decir, cuáles vistas son más parecidas a otras. Tenemos el ejemplo del alemán
el ruso, el chino y el español. Y lo que queremos medir es el número de letras que es similar. Podemos decir que si tenemos una palabra en dos idiomas, tenemos la misma palabra en dos idiomas. Y vamos a decir que si contienen la misma letra, es una forma muy sencilla. Le vamos a dar un uno y le vamos a sumar un 1. Y por ejemplo, si tenemos 8 palabras, 8 letras en la palabra y 5 son compartidas, vamos a decir que 5 de 8 y ese es el porcentaje de información compartida. Es una simplificación, primero porque vamos a tener que también integrar el orden, segundo porque la longitud de las palabras en distintos idiomas varía, pero nos puede dar una idea de cómo podemos decir el ruso se parece más al alemán que el chino al español. Y de esa forma ya nos da cierta información inicial sobre las vistas. Todavía no mucha, pero ya empezamos a distinguir al menos cuánta información tenemos compartida y eventualmente nos dirá también qué tanta información es contradictoria o no. Es ahí en donde vamos a encontrar procesos que son opuestos. Una vista puede tener un proceso opuesto a otra. Por ejemplo, si estamos en este proceso de integrar información, podría ser que una vista ocasionalmente tenga un significado muy parecido, es decir, una imagen y un audio o un texto compartan información muy parecida, pero en otros casos sea información contradictoria, porque mientras que en algunos casos el texto describe a la imagen, en otros casos el proceso es paralelo. Por ejemplo, cuando estamos en un video, el audio del video no es descriptivo, el audio generalmente es complementario. Y en ese sentido vamos a decir que existe potencialmente mayor información contradictoria. Es ahí donde vamos a tener que tomar cierta decisión a qué escuchar. Por ejemplo, si tenemos un proceso sarcástico, ¿qué decidir? ¿El video o qué decidir? El audio. Es ahí cuando entra el proceso de contradicción y todavía no nos acercamos. Aquí este proceso de correlación simplemente mide qué tan parecidas son dos vistas y en particular lo hace a través de medir la semejanza entre los distintos elementos y agregarla en un resultado total. Y en particular, muchas veces buscan hacer lo que se llama una matriz, en donde dicen para cada una de las vistas cuánta información es compartida y a partir de eso empiezan a reconstruir este proceso. ¿Cómo podríamos inicialmente definir lo que es la verdad a través de un proceso de análisis de correlación? Bueno, si nosotros definimos que la verdad, por ejemplo, dentro de un proceso de alineación, está basada en, está basada en cuánta información es compartida, es mutua, vamos a decir que cierta información que tiene muchas contradicciones o que es muy diferente, no le vamos a hacer caso. Asumimos que queremos reconstruir cierto lenguaje del cual se derivaron todos los lenguajes, le vamos a hacer más caso a la información del alemán al ruso porque es más similar que la del chino o la del español. Es una heurística, quiere decir, es una decisión que estamos tomando, quizá arbitraria, quizá basada en cierto conocimiento adicional que tenemos, pero al menos nos da un punto de partida de cómo decidir en cuál información confiar. En este caso, confiaríamos más en la información del alemán y del ruso porque es información compartida. Tenemos certificación o tenemos alineación entre ese proceso. Muy bien, por eso es que lo vamos a dividir en dos partes.
Todavía nos falta un poquito, me encantaría escuchar tus comentarios, si este nivel de dificultad te parece el adecuado, si crees que un nivel más difícil, crees que deba explicar algunos conceptos más sencillos, algunos conceptos más difíciles, más avanzados, aquí estoy para servir. Muy bien, nos vamos a empezar a encontrar. Em, ¿Cuál es la limitación? Mencionaba que esta es la primera solución que vamos a tener de cómo resolver estas contradicciones o incluso al menos cómo integrar la información de las vistas. Ya estoy en la parte baja de la segunda columna, ya avanzamos un poquito. Sus documentos llegan a ser un poco difíciles. Por eso hay que tomarnos el tiempo, no hay que desesperarnos, verlo, tomarlo con paciencia. Quizá en el video vas a ver algunos de los capítulos y te va a ayudar a navegar y ver un capítulo, unos 10, 20 minutos a la vez. Entonces, aquí nos va a decir, ok, la limitación. Recordemos que lo que estamos haciendo es una encuesta o una exploración de los distintos métodos de representación. Si este método, que es el análisis de la correlación canónico, fuera completamente suficiente, no necesitaríamos más. Pero como no es absolutamente completo, sí vamos a requerir, vamos a ver cuál es su primer limitación. Y qué dice en particular, y nos lo va a decir con palabras misteriosas, que asociaciones de alto nivel entre data multivista no es buena capturando. Aquí nos empieza a dar un término, dos términos nuevos. El primero que es asociación y el segundo alto nivel. Esto resulta, y me voy a adelantar un poquito para ir explicando, para ir afinando algunas de las ideas. Cuando explicaba el proceso de alineación, explicaba que es un proceso prácticamente de similitud, que estamos buscando la información compartida. Pero parte de la magia de nuestro cerebro es que no se basa solamente en la información compartida, sino que lo que busca además es asociar. Por ejemplo, si nosotros asociamos cierta casa, por ejemplo, a cierta mascota, a cierto perro, por ejemplo, no es similar la información, pero nuestro cerebro crea un vínculo entre estos dos conceptos, la casa y el perro. Y esta información, si bien no es similar, nos ofrece cierto nivel de predicción. Por ejemplo, si queremos buscar alguna información, por ejemplo, la casa en donde vivía este perro, eh, estamos creando una asociación que no necesariamente tiene una similitud. Si existe la foto, podríamos obtenerla, pero si no requerimos eh, la similitud en sí no nos funciona. La representación de la casa y la representación del perro no van a tener lo suficiente en común para resolver esa pregunta. Requerimos una asociación, en particular de alto nivel, eso es lo que le llaman metadata, que está más allá de los datos, que no está directamente presente en los datos, y por ello el proceso canónico no es suficiente. Algunas de las ocasiones en donde está esto, esta información puede ser en el contexto. Voy a dar un pequeño ejemplo. Si vemos que no está, por ejemplo, no estuviera en ninguna foto específica,
ese particular perro con esa particular casa. Pero empezamos a encontrar que ciertas fotos ordenadas cronológicamente coincide la línea temporal de las fotos de la casa con las fotos del perro. Y esto nos permite crear una inferencia o una asociación de alto nivel que nos permite identificar cuál es el perro asociado a la casa o viceversa. Y para ello es en donde vamos a ir encontrando métodos posteriores. El primero de ellos que planeo ver en algún momento, por eso está subrayado con naranja fuerte, se llama análisis de correlación canónico profundo, en que ya está integrando redes neuronales a este proceso que era relativamente sencillo. El día de hoy las redes neuronales han tomado un paradigma opuesto, en donde no necesariamente partiendo de las correlaciones, sino aprendiendo del contexto, como mencionaba, pero más importantemente de la similitud. Por eso son algunas ideas que tal vez en su momento no funcionaron, pero potencialmente con nuevos datos, con nuevos métodos, con mayor computación o para distintos problemas se pueden aplicar. Y en particular aquí nos están diciendo que podemos crear una representación conjunta en donde integramos distintas vistas a un alto nivel en donde distintas capas integren distintas características progresivamente. Para esto, voy a tener que explicar un poquito para que se entienda este proceso, pero nuevamente tenemos dos conceptos muy valiosos. El primero, representación conjunta, y el segundo, características que ya vimos, pero ahora nos están diciendo que hay características de alto nivel y características de bajo nivel. La idea del aprendizaje conjunto es muy relevante hoy en día porque muchos de los modelos de visión en inteligencia artificial están entrenados bajo este concepto de aprendizaje conjunto. Básicamente, y estamos dentro del proceso de fusión principalmente, vamos a tener dos distintas técnicas de hacer este proceso de fusión. El primero es aprendiendo individualmente, por ejemplo, a capturar el significado de las palabras y después a capturar el significado de las imágenes y eventualmente alinearlos, por ejemplo, con algunos datos, ya sea a través de alineación, en que, como decía, tenemos el proceso de descripción más el de la imagen. Pero empezamos a tener ciertos métodos más avanzados en donde lo que buscamos hacer es aprender conjuntamente. En particular, no distinguimos o no diferenciamos si la información es visual o lenguaje. Buscamos aprender una representación tratándolo como de una sola modalidad. Hoy no voy a entrar mucho a ese tema, pero es muy interesante ir viendo cómo estas ideas ya estaban presentes y cómo han ido evolucionando. La idea que es más relevante específicamente para lo que tiene que ver lo que estamos viendo hoy es una idea que da mucho más, es una idea menos nueva, que son las características de bajo nivel y las de alto nivel. Las características de bajo nivel, esto tiene que ver con las redes convolucionales, que fueron las primeras redes que aprendieron a ver. El día de hoy podemos no solo ver, sino describir lo que vemos. Antes, hace 10 o 15 años, 20 incluso ya casi, lográbamos clasificar los distintos imágenes en distintas categorías. Y el gran cisma, el gran breakthrough, la gran innovación que se hizo en ese proceso fue crear redes convolucionales que estaban divididas más o menos en 5 capas, en donde íbamos aprendiendo representaciones o características.
Las capas, este era un proceso un poquito como piramidal, en donde al principio aprendíamos muchas características diferentes y eventualmente aprendíamos pocas características, pero muy complejas. Estas características de bajo nivel eran un volumen alto, pero eran sencillas. Y eran temas como, por ejemplo, una línea recta, un ángulo de 90 grados, una línea con cierta inclinación, una pequeña curva, un triángulo. Eran líneas, eran incluso también era relevante el tamaño, porque estas eran características que se presentaban en una parte muy localizada, muy pequeña de la imagen. Y conforme iba clasificando la red neuronal, la imagen, lo que íbamos haciendo era distinguir cuáles de esas características estaban presentes, lo cual nos iba a empezar a dar cierta información de cuáles objetos podrían ser. Por ejemplo, si queremos distinguir una cebra, iba a tener muchas rayas, muchas líneas, y si encontrábamos que teníamos ese tipo de características de bajo nivel, la probabilidad de que el objeto o la imagen fuera una cebra subía y eventualmente llegaríamos a características un poquito más complejas. Esto tenía que ver, por ejemplo, temas como orejas, como ojos, como narices, como bigotes, en el caso, por ejemplo, de perros, de gatos, que nos daban una mayor idea de qué podía ser eh, este proceso. Y estas características muchas veces con que tuviéramos una, ya nos daba una pista muy específica de qué iba a ser este objeto. Resulta muy interesante toda la arquitectura y toda la exploración de cómo funciona una red neuronal. Eh, eh, no voy a entrar en detalles hoy, por supuesto, pero solamente quiero mencionar una última idea para explicar una siguiente diferencia entre bajo nivel y alto nivel. Como explicaba, las de bajo nivel eran temas muy localizados dentro de un grupo pequeño de píxeles, mientras que las de alto nivel tomaban una parte de la imagen y podíamos retomar representaciones de tan alto nivel como un rostro, por ejemplo. Y quizá un segundo, una aclaración es que las redes neuronales no son como nosotros en que atribuyen conceptos a lo que están viendo. Las características que van encontrando son distribuidas y estas características complejas o de alto nivel que estoy simplificando como un rostro, como un ojo, como una boca, realmente se encontraban distribuidas a través de muchas neuronas. Temas verdaderamente fascinantes, pero es lo que nos empiezan a proponer. ¿Qué pasaría si dejamos de utilizar la información lineal entre los distintos pares y empezamos a encontrar correlaciones a un nivel mucho mayor, mucho más profundo dentro de este proceso, en particular usando redes neuronales? El día de hoy las redes convolucionales ya no son tan comunes, apenas vuelven a resurgir, pero prácticamente la época entre el 2015 y casi diría el 2023 más o menos fue dominada por los transformers, en donde dejamos de prestar atención específica a los elementos en particular y empezamos a buscar la totalidad de las relaciones. Temas complicados que el día de hoy no voy a entrar. Si tienes dudas, con todo gusto explico hacia dónde ha ido avanzando la inteligencia artificial y en su momento haré un video al respecto. Pues muy bien, ya vimos tanto el primer método como la primera posible solución para reconciliar información contradictoria. Conforme más vayamos avanzando, vamos a ver dos temas importantes. Yo no sé qué tanto vayamos a avanzar hoy,
Em, Vamos a ver dos temas más. Como dijo, escucho sugerencias, tanto de bajar un poquito la cantidad de la información, simplificarla. Prefiero, al menos por ahora, dar un poquito más de la información para que tú mismo seas quien decida hasta dónde avanzar. Pero un poquito el plan de lo que quiero explicar a nivel un poquito más eh, las, eh, eh, lo que quiero explicar, la parte siguiente que me gustaría explicar, y es esta, quiero empezar a explicar en particular, a diferenciar, a tener un mayor entendimiento de lo que es la alineación versus la fusión, y empezarnos a adentrar en la alineación. Vamos a ver dos técnicas de forma un poquito más detallada de alineación, pero primero aprender las diferencias. Eh, y un poquito de café. Muy bien. Eh, Nos van a dar un poquito algunos de los ejemplos, algunas de las soluciones. Ahorita no voy a hablar de ellas, me parece que sería innecesario. Pero aquí sí lo que nos dice es que van a ver, nos va a dar las primeras definiciones para lo que es alineación y para lo que es fusión. Estoy en la parte morada de la parte superior y la definición es la azul, y abajo está la definición de fusión, que está en morado claro y en azul claro. Y lo que vamos a ver aquí es que el proceso de alineación busca capturar las relaciones entre distintas vistas a través de la alineación de características. Entonces busca capturar las características a través de busca capturar las eh, relaciones. Ojo, es diferente la palabra asociación de la relación, pueden parecer sinónimos, pero quiero explicar brevemente a qué se refiere relación en este contexto. Y se refiere a que vamos a tener un proceso de cuando nosotros tenemos una asociación, es entre dos distintos objetos, como daba el ejemplo de casa y perro. Son dos objetos diferentes. Cuando tenemos una relación, se refiere específicamente a distintas vistas del mismo objeto. Por ejemplo, fotos de la misma casa de distintos lugares. Una foto de la fachada, foto del costado, fotos de dentro, fotos a diferentes tamaños, escalas, etcétera. Esas son las diferentes vistas. Lo que buscamos es capturar las relaciones entre las distintas vistas, las distintas fotos, al capturar, al, eh, al identificar, al alinear las características. Por ejemplo, si tenemos el color, por ejemplo, digamos que el color de la casa es homogéneo, es similar en todos los ángulos de la casa, lo que esto nos va a dar es que nos va a dar indicación de que esta característica, que es el color, es compartida, y esta característica tiene el valor predictivo para identificar la relación entre distintas vistas. La relación en particular es una relación de pertenencia o de similitud, queriendo decir que estas vistas pertenecen a la misma casa. En este caso es el color la característica que estamos buscando, pero podría haber otras como los materiales de construcción, como el tamaño de la casa, como eh, los alrededores, etcétera. Entonces, se trata de encontrar esas características
que nos ayudan a identificar cuáles vistas pertenecen al mismo objeto. Ahora, la representación de fusión busca integrar o fusionar diferentes características aprendidas de una misma representación compacta. Repito eso, busca eh, unir las características separadas de distintas vistas en una misma representación compacta. En particular, lo que diríamos aquí es que si tenemos que la casa, por ejemplo, fuera de distintos colores, podríamos crear una representación completa de la casa que fuera más precisa asumiésemos que los colores son similares o es el mismo color para toda la casa. Y busca crear esta representación que nos diga, en el frente de la casa es este color, en el costado es este otro color. Y luego nos hace una propuesta muy interesante. Nos está diciendo que las dos estrategias lo que buscan es explotar el conocimiento complementario contenido a través de distintas vistas. Voy a poner esto un poquito en duda. Voy a decir en particular que lo que busca, y vamos a irlo definiendo conforme avancemos, que lo que busca el aprendizaje por alineación es encontrar la similitud, mientras que lo que busca el proceso de fusión es buscar la verdad. Esto podría parecer que el proceso de fusión es mejor, pero vamos a ver en ese proceso cómo el proceso puede ser más preciso, más útil, el proceso de la alineación. En particular, y voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podría ser que el proceso de alineación sea más verídico, a pesar de que no está buscando explícitamente la verdad, lo único que está buscando es reconciliar la contradicción o incluso omitirla por completo. Dos ejemplos muy ilustrativos de cómo podríamos tener distintos métodos es cuando tengamos nuestro mapa de características, en donde definamos que cierta característica está más presente en cierta vista y otra característica no tanto. Y en particular que el valor de cierta característica es más confiable en cierta vista que el valor de otra característica. Por ejemplo, la forma de la nariz podría ser que confiemos más de perfil que de frente, y vamos a decir al momento de hacer alguna aseveración, ¿no? De la forma, que generalmente en el proceso de fusión vamos a confiar en la vista de perfil, mientras que el proceso de eh, alineación va a buscar la integración de ambas vistas. Es una sobresimplificación, pero ilustra cómo puede ser mejor el proceso de alineación. Lo que va a hacer el proceso de fusión es que va a favorecer que es más probable. Y en este caso, en tener alguna contradicción, va a favorecer la vista con mayor probabilidad de acertar. Mientras que el proceso de similitud va a buscar rescatar la información compartida en ambas y a partir de eso reconstruir, vamos a decir en este caso, la forma de la nariz. Es decir, va a omitir la información adicional del perfil para hacer este proceso, y vamos a ver que en ciertas ocasiones va a funcionar mejor el proceso de fusión y en ciertas otras el proceso de alineación. En general, y un poco desatisfactoriamente, no vamos a tener una respuesta precisa para cuál de los dos métodos es mejor.
En particular aquí lo que vamos a hacer, y por eso este es un tema, es un documento sencillo de un tema, de un tema avanzado. Lo que nos vamos a encontrar aquí es que solamente vamos a conocer las opciones que están a nuestra disposición. Todavía no vamos a conocer cuál es la mejor opción. El proceso de aplicación va a ser, por supuesto, condicional. Si tienes muchos métodos, muchos datos, te conviene un método de aprendizaje profundo. Si tienes pocos datos, te conviene tal vez un proceso de correlación, por ejemplo. Eh, Te explico un poquito nada más cuál es una de las formas más sencillas que finalmente se ha ido encontrando para resolver procesos como, por ejemplo, transcripción de audio, en donde tenemos que alinear las palabras a las letras. Y lo que hacemos a través de este proceso, antes de seguir avanzando, viendo, para dar contexto de qué es en dónde estamos situados en el presente, es que vamos a tener representaciones individuales, muchas veces aprendidas a través de métodos como autorregresivos, y vamos a utilizar procesos de atención cruzada para estas representaciones intermedias. Explico un poquito qué me refiero con esto. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos que predecir la siguiente palabra y a través de eso vamos a tener una forma de representar numéricamente el lenguaje. Por el otro lado, vamos a tener una forma de identificar cuáles imágenes son similares a otras, cuáles tienen los mismos objetos contenidos. Y esto también va a ser a través de un proceso de contraste, en donde comparamos dos imágenes y las imágenes que son similares las alineamos en el espacio numérico y las que son diferentes las empujamos, las alejamos. Cuando tenemos este proceso de alineación de las distintas características, lo que vamos a tener es que tenemos una forma, un vector de representar los distintos elementos. Ahí vamos a aplicar una red neuronal en donde va a buscar en esta secuencia o en esta representación cuáles son las dos similitudes. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a tener básicamente dos técnicas, una de proyección y otra de una de proyección de un espacio al otro, por ejemplo, de imagen a texto o de texto a imagen, y otra de proyección a un espacio común. Te digo esto como un poquito como resumen para que vayas viendo hacia dónde vamos. Eh, y desde el 2018 ya se percibía, incluso 2015 aparentemente. Aquí arriba, eh, interesante. Es la versión 5 y quizá la publicación fue en el 2015, entonces ya eh, es, es incluso más antiguo de lo que llegué a pensar inicialmente. Pues muy bien, perdona por adelantarme un poquito, perdón por hablar de esos conceptos un poquito más avanzados, eh, pero también doy otra forma de ir viendo. Esta figura esta gráfica nos va a mencionar todas las distintas técnicas. No sé qué tanto vaya a entrar en todas. Como dije, voy a favorecer las que no son de aprendizaje profundo por dos temas. Una por tema práctico, porque para la gran mayoría de nosotros no tenemos acceso ni a la cantidad de datos ni a la cantidad de recursos computacionales. Segundo, me parece que la teoría de aprendizaje profundo ha avanzado mucho. Aquí mencionaba, los transformers no son tan comunes. Y sobre todo creo que es un tema ya más o menos resuelto. En cambio, el primero, cómo aprender de pocos datos, y eso no, y esta primera forma también preveo que nos acerca un poquito más al futuro, a cómo trabaja el cerebro humano. Una de las cosas que a mí me encantaría también es empezar a aprender cómo el cerebro va reconciliando esta información. Lo que sí te quiero un poquito comentar es que para mí mismo esto es una pregunta.
Yo quiero encontrar una respuesta para cómo descubrir la verdad, cómo revelar la verdad, cómo, cómo lidiar con contradicciones. Yo espero que conforme avancemos en, en este documento, encontremos nuestras respuestas, quizá individuales, y tengamos la oportunidad de comentarlas, de platicarlas, de aprender unos de otros. Esa es la misión del canal y por lo mismo agradezco mucho tu apoyo. Pues muy bien, aquí dice, y vamos a empezar, y aquí es en donde yo me empiezo a emocionar y creo que aquí también voy a prácticamente terminar. Yo no sé si vaya a llegar todavía este segundo tema muy difícilmente, y tampoco sé qué tanto vaya a llegar a ver el 1.2. En particular, el 1.2 me pareció una excelente forma de iniciar, quizá mañana, quizá en un par de días, y de esta forma, por así decirlo, ir de lleno a lo que viene siendo temas, empezar desde ahí en los desafíos. Creo que así lo voy a hacer, entonces creo que hoy voy a terminar con el 1.1, pero voy a hablar ahorita ya un poquito esta segunda mitad, y te digo, no es mitad, este último tercio, este último cuarto, voy a dirigirme un poquito más a estudiantes avanzados, porque esta es en la parte en que yo mismo me empiezo a emocionar, en donde empezamos a hablar de lo que es el análisis de función o el análisis funcional. Y voy a dar una historia completamente innecesaria y muy poco certera, pero el en dónde empiezo yo a emocionarme por estos temas. Me voy a situar aproximadamente en el siglo XIX, en donde nos encontramos con nombres como Gauss. Eh, Estas personas, como Hilbert, por supuesto, pero todavía no quiero llegar a esos monstruos, no a esos maestros, a esos brillantes mentes. Todo empezó con una persona, curiosamente no fue a quien le cayó una manzana. No estoy hablando de Newton, estoy hablando de su mayor contrincante, Leibniz. Leibniz fue un alemán, era abogado Leibniz, más o menos siglo XVII. Y Leibniz, por su propia cuenta, empezó a aprender matemáticas, no tan diferente como lo que estamos haciendo hoy en día. Y dentro de ese proceso, Leibniz empezó a imposible saber cómo, porque Newton tenía problemas muy específicos que resolver, empezó a tener ciertas dudas sobre ciertos quizá acertijos. Incluso los problemas que resolvía Leibniz no son tan distintos a lo que resolvieron los antiguos griegos. Hace muchos millones de años, hace muchos miles de años atrás, que no lograron resolver. Los griegos plantaron el problema, plantaron las paradojas, pero no las lograron solucionar. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué siguió? Este proceso de Leibniz dio inicio a una teoría llamada el análisis de matemáticas. En particular, los alemanes, no solo Leibniz, poco después Cantor, los Prusia, incluso me atrevería, apoyados por personas como Euler en Suiza, en general los matemáticos continentales, quizás si diferenciaría la parte germánica de la francesa de la inglesa, tendríamos esas tres potencias, empezaron a percibir, empezaron a hipotetizar cierta, cierta, empezaron a hipotetizar conceptos como el infinito, muy, muy profundos, filosóficos casi. Y lo que Leibniz dio origen fue a la parte de análisis matemático, en donde medíamos de forma formal
el proceso del cambio. Voy a ir hablando de algunos de los procesos de ver el futuro, voy a estar hablando un poquito de eso. Y dentro de este proceso, disculpa, uno de los temas de los que quiero ir hablando es la anticipación al cambio. Tenemos métodos para percibir trayectorias, pero ¿qué es lo que hace qué origina el cambio? ¿Cuál es el punto de inflexión? Son preguntas que voy a estar presentando en el canal poco a poco. Dentro de esa misma escuela germánica, prusiana, ya en tiempos de Bismarck, se alzó un gigante llamado Hilbert en tiempos de Einstein, compitiendo con franceses, Poincaré, no sé, perdón la pronunciación, empezaban así como Leibniz originó ciertos procesos dentro de un plano infinitesimal que los griegos previeron, lo que estas personas en un siglo o dos después empezaron a idear fue mundos geométricamente distintos a los que Euclides también en la antigua Grecia previó. Y en particular, empezaron a hablar de geometrías no euclidianas, geometrías hiperbólicas utilizadas, por supuesto, por Einstein. Y todo eso lo hizo Poincaré, pero Hilbert dio un paso más allá. Hilbert pasó del análisis de puntos pequeños al análisis de funciones. Esto es una forma de investigar dos mundos completos. Es como la diferencia entre investigar un universo a investigar los multiversos, a investigar lo que es la realidad con investigar lo que son las probabilidades. Exponenció por completo las posibilidades. Y lo que Hilbert logró fue dar inicio al análisis de funciones. Análisis matemático versus análisis funcional. ¿Cómo se comportaban las funciones en espacios multidimensionales? Y cómo cómo se mapeaban estos espacios entre sí. Es una teoría bellísima. Mientras que el análisis matemático estudia la convergencia, el análisis funcional me sería difícil explicar porque es un tema avanzado, por eso me apasiona, estoy aprendiéndolo incluso, eh, pero estudia, sí, por supuesto, temas armónicos, me sería muy difícil explicar, pero estudia la relación entre funciones. Y quiero tratar de especificar un punto más sencillo. En lugar de estudiar cómo dos puntos interactúan entre sí, cómo dos líneas, dos funciones interactúan entre sí, posiblemente en dos espacios distintos, y cómo podemos crear esas transformaciones. Prácticamente lo que estudiaría el análisis matemático sería encontrar la función que mapea un punto a otro punto en espacios multidimensionales distintos, mientras que el análisis funcional estudia los mapeos de una función a otra función. Entonces, son temas mucho más complejos. Ya no solamente es buscar una función de funciones, básicamente. Se vuelven temas muy difíciles y ya no necesariamente está interesado en el proceso de convergencia, ya se empieza a enfocar más en temas de continuidad, quizá temas fascinantes, fascinantes, absolutamente increíbles. Y si sabes sobre este tema, te invito a que compartas, me corrijas, expliques, recomiendes, etc. Y es un poquito hacia donde nos acercamos.
Estamos pasando de un proceso de representar los elementos como objetos, como características individuales, y nos empezamos a acercar a representarlos como funciones, como segmentos continuos oscilantes dentro de un espacio multidimensional. Y aquí nos está dando la premisa para lo que es el aprendizaje de la representación. Estamos aprendiendo a representar la multivista. Ahorita nos está dando la teoría que hay detrás de este proceso. Y la teoría es que cada vista procesada por funciones mapean aprenden una separada representación regularizada con ciertos límites para formar un espacio alineado multivista. Observen esa palabra bien importante, alineada. Eh, Ahí en particular eh, nos está diciendo en diferentes formas. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo este proceso de alineación? Que estamos procesando una función de mapeo de un espacio separado de representación regularizado con ciertas restricciones para formar un espacio alineado. Hay demasiados temas, por lo menos tres. El primero es espacio representado aprendido. El segundo, restricciones o constraints, para ser más precisos. Y la última, el espacio multivista alineado. Es tanta información que me gustaría contrastarlo antes con la siguiente. Creo, sobre todo, hay demasiados temas. Primero, el proceso del aprendizaje por representación en sí nos dice que ya es un proceso muy propenso a errores. Quiere decir que estamos aprendiendo un espacio de representación para cierta vista inicial y después le vamos a aplicar ciertas restricciones que no sabemos de dónde van a salir o cómo las vamos a obtener. Y a partir, y esto puede ser, por ejemplo, las correlaciones, y esto nos va a dar origen a un proceso a un espacio de representación que no sabemos qué tan útil va a ser o qué tan preciso, que es imaginar. Espero que veas la titánica labor que tenemos ante nosotros y es por eso que en la próxima vez vamos a ir viendo este proceso de alineación y vamos a ir viendo el proceso primero por correlación y segundo por, no es correlación, por distancia y segundo por similitud. Incluso aquí nos vamos a encontrar un documento increíble de Karpathy. Pues muy bien, perdón un poquito. Me emociono, me entusiasmo, me apasionan estos temas. Por supuesto, aquí nos van a hablar de los desafíos. Creo que este tema hoy no lo voy a hablar. Creo que me lo voy a saltar y creo que me voy a despedir con este último concepto, que es y esto me emociona mucho, las fundaciones teóricas. Y me gustaría hacer una conclusión. Prefiero hacer una conclusión más allá y más o menos sé cuál es. Muy bien. Por el otro lado, el aprendizaje multivista de representación es revisado desde la perspectiva probabilística gráfica y neuronal. De hecho, la fundamental diferencia entre los dos paradigmas es si la arquitectura por capas de un modelo aprendizaje es interpretado desde una vista probabilística gráfica o una red computacional. ¡Wow! ¡Wow! Aplausos para esos dos increíbles conceptos. Voy a empezar desde el primero. Voy a decir, por supuesto, ahí la contradicción está muy clara.
Pero vamos a ver el proceso de em, probabilística gráfica y red neuronal. De hecho, si me lo permites, eh, cuando decía, yo quiero encontrar la forma de ver, de encontrar, de revelar la verdad, de descubrir la verdad. Y a mí me gustaría culminar en el proceso gráfico, probabilístico gráfico. No sé si sea el más correcto, desde de antemano quiero ser muy claro en eso. No necesariamente es el más correcto. En mi opinión, es el más elegante. Y voy a explicar por qué. Y todo tiene que ver con Aristóteles, con el justo medio. Vamos a tener un proceso hasta la izquierda que es el de alineación. El de alineación no nos va a explicar por qué pasan las cosas. Y vamos a tener un punto de vista extremo derecho en el de la red neuronal, que tampoco nos explica por qué son las cosas. El primero no nos explica por qué, porque es demasiado sencillo. El de la derecha, el de aprendizaje profundo, tampoco nos explica por qué, porque es demasiado difícil. Encuentra demasiadas razones, tanto que es imposible comunicar. Yo quiero estar en ese punto intermedio en donde tengamos la capacidad de crear un mapa mental conceptual, probabilístico, gráfico de las distintas características para hacer una predicción. Y lo que busco es ir pasando gradualmente de este proceso inicial de alineación estadístico correlacional a ir distinguiendo primero las características y mapeando las probabilidades para eventualmente descubrir la causalidad. Esa es la meta. Esa es la meta el día de hoy. Me voy a despedir un poquito con la eh, con la con la con la conclusión. Muchísimas gracias por acompañarme. No sé cuánto grabamos hoy, yo me imagino como media hora y media. Más o menos, reitero, esta es la segunda temporada, es nuevo formato, antes hacía esto en lives. Espero te guste este formato. Eh, Quedo bien atento a todos los comentarios. Eh, ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría despedir? ¿Cómo me gustaría concluir? Voy a hablar un poquito reflexión personal, un poquito resumen y un poquito punto de partida. Eh, lo que el día de hoy, muy bien, lo que el día de hoy vimos estamos iniciando una segunda temporada. Y antes, permítanme extender mi agradecimiento a todos los que han hecho este canal posible. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores, que para temas como estos podría parecer imposible. Y nos estamos empezando por un tema muy profundo como es la verdad. Revelar la verdad, integrar distintas fuentes de información, resolver contradicciones. Hoy, día que lo estoy grabando en particular, está a punto de entrenarse un video sobre un puma y sus ojos penetrantes que logran revelar la verdad. Vamos a empezar a utilizar una distinta técnica que tiene que ver con aprendizaje por representación. Y lo que buscamos aprender de esta forma es cómo asignar una definición común a distintos elementos que provienen de distintas fuentes. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos comparar la perspectiva de una persona con la otra persona
para asignar probabilidades en base a las diferencias de las perspectivas, por ejemplo. Padrísimos temas, pero quiero ir un poquitito más lejos y me voy a despedir ya prácticamente, pero estoy explicando esto primero porque me encontré este documento con ayuda de ChatGPT, por supuesto, de Deep Research en particular. En mis experimentos, ¿no? Yo, o sea, soy investigador, además de maestro, y por supuesto ingeniero. En mis propios experimentos tenía datos multimodales, multivista, y requería hacer una predicción. Una de las vistas incluso era una predicción. Y yo le decía a ChatGPT, hazme un deep research, hazme una investigación profunda. Tengo dos dudas. La primera es justamente cómo representar los distintos elementos, cómo encontrar una representación común en distintas vistas. Y quería saber cuáles técnicas tenía a mi disposición. Por supuesto, la técnica más sencilla es concatenar los valores de las distintas vistas, reducir y encontrar una forma de medir la distancia entre los distintos elementos y ya con eso es suficientemente bueno. Pero yo quiero saber el menú completo de posibilidades que hay ante mí. Pero la segunda pregunta, no encontré nada, nada de información, nada. ChatGPT la entiende, ChatGPT la reconoce, pero no es capaz de ofrecerme respuestas. Encontré por ahí algunos documentos científicos referente a medicina, genoma, pero realmente muy poco. Y la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar representaciones para vistas? Esa es la pregunta a la cual me estoy acercando y que voy a estar compartiendo. Haré lives específicos para compartir mi propia investigación. Por hoy me despido con esa conclusión, con esa visión. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Santiago. Mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hasta luego.